30 de diciembre de 1975. El inmenso cartel de Ica en la fachada de la planta de Santa Isabel fue desmontado para siempre. Los mecánicos, con las manos manchadas de grasa, miraban en silencio cómo las letras caían al suelo. En una sola tarde, el nombre que llegó a dominar el 30% del mercado automotor argentino fue borrado de la historia. ¿Qué estaban borrando exactamente? Nada menos que el mayor orgullo industrial del país. Ica fue la cuna del mítico Torino, la bestia de metal con sangre argentina que en 1969 humilló a gigantes como Porsche y Lancia en el infierno verde de Nürburgring. Llegaron a dar trabajo a miles de familias cordobesas, forjando el sueño de una Argentina autónoma, capaz de construir sus propios motores sin pedirle permiso a nadie. Sin embargo, ese gigante se derrumbó. De ser el símbolo absoluto de la soberanía nacional, la fábrica pasó a ser devorada por completo por la corporación francesa Renault. De tener el control total, pasaron a ser simplemente un número más en las planillas contables de París. ¿Cómo es posible que un imperio automotriz, respaldado por el Estado Nacional y el músculo industrial estadounidense, pierda su alma a manos de un socio europeo? No fue un simple accidente del libre mercado. Fue el resultado letal del caos político, de una economía desangrada y de jugadas maestras en las sombras de los directorios. Esta es la verdadera historia de Industrias Kaiser Argentina. El ascenso brillante, la gloria inalcanzable y la silenciosa agonía de un sueño industrial que nos robaron frente a nuestras propias narices. Era el año 1955. La República Argentina era, a los ojos del mundo, el granero inagotable, una tierra de inmensas llanuras verdes, donde la riqueza se medía en cabezas de ganado y toneladas de trigo. Sin embargo, en los despachos de la Casa Rosada, el gobierno tenía una visión diametralmente opuesta. El país necesitaba dejar de ser únicamente un proveedor de materias primas para transformarse en una verdadera potencia industrial. La soberanía, creían firmemente en aquella época, no solo se defendía en las fronteras, sino que se forjaba en los hornos de fundición y se ensamblaba en las líneas de producción masiva. Pero faltaba el capital, faltaba la tecnología y, sobre todo, faltaba un socio dispuesto a apostarlo todo en el extremo sur del mundo. A más de 8.000 kilómetros de distancia, en Estados Unidos, el magnate industrial Henry J. Kaiser se encontraba en una encrucijada crítica. Kaiser no era un empresario cualquiera. Era el hombre legendario que había construido los buques Liberty durante la Segunda Guerra Mundial y que había osado desafiar a los tres gigantes de Detroit, Ford, General Motors y Chrysler, con su propia marca de automóviles. Pero para mediados de la década del 50, el mercado automotor estadounidense se había vuelto implacable y altamente concentrado. Las operaciones de Kaiser Motors en Michigan y Ohio estaban asfixiadas, perdiendo terreno a pasos agigantados. Necesitaba desesperadamente un nuevo horizonte, un mercado virgen y cerrado donde su pesada maquinaria pudiera seguir operando con rentabilidad y sin la competencia salvaje de su país. El destino quiso que ambas urgencias colisionaran de la manera más espectacular posible. En un movimiento audaz y pragmático, los emisarios del gobierno argentino y los ejecutivos de Kaiser iniciaron conversaciones confidenciales. El trato era monumental y arriesgado. Kaiser empacaría literalmente su fábrica entera en Estados Unidos, máquina por máquina, prensa por prensa, y la enviaría en barcos hacia la Argentina. A cambio, el Estado Nacional, a través del IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, aportaría el financiamiento local, los terrenos y el apoyo logístico indispensable. Así, el 18 de enero de 1955, con la firma de un acuerdo histórico y una inversión inicial de millones de dólares, nació Industrias Kaiser Argentina, o simplemente para la historia, ICA. La ubicación elegida para este colosal experimento no fue la capital, Buenos Aires, ya saturada y políticamente compleja, con su emergente cinturón industrial. La mirada estratégica se dirigió hacia el interior, hacia la provincia de Córdoba, más específicamente a un páramo de 200 hectáreas, conocido como Santa Isabel, a pocos kilómetros de la ciudad. Hasta ese momento, Santa Isabel era poco más que tierra polvorienta,
campos de cultivo y estancias dormidas bajo el sol abrasador. Nadie podía imaginar que ese silencio bucólico estaba a punto de ser desgarrado por el rugido de las excavadoras y el golpe ensordecedor de los martinetes. La construcción de la planta de Santa Isabel fue, en sí misma, una epopeya de proporciones titánicas. En tiempo récord, apenas un año, la estepa cordobesa comenzó a llenarse de inmensas naves industriales de techo aserrado. Miles de obreros, muchos de los cuales nunca habían visto una línea de ensamblaje en su vida y que hasta el día anterior trabajaban la tierra o arreglaban tractores en los campos, fueron reclutados. De la noche a la mañana debían ser entrenados para convertirse en la primera generación de trabajadores metalmecánicos de alta precisión. Cuando los ingenieros norteamericanos, acostumbrados al rigor industrial estructurado del Medio Oeste, llegaron a Córdoba, se encontraron con un choque cultural inmenso. Tuvieron que enseñar a interpretar planos complejos a hombres rudos de campo. La barrera del idioma era un obstáculo diario. Las instrucciones técnicas se traducían a un castellano improvisado en medio del polvo y el ruido ensordecedor de la construcción. Era una verdadera torre de Babel metalmecánica, pero unida por un objetivo común casi místico: levantar el primer gran polo automotriz de Sudamérica. Los gigantescos buques cargueros atracaban en el puerto de Buenos Aires, desbordados de cajas de madera del tamaño de casas enteras. En su interior viajaban prensas estampadoras gigantescas. Transportar esos monstruos de hierro a lo largo de cientos de kilómetros de carreteras que no estaban preparadas para semejante peso fue una proeza logística que aún hoy se recuerda con asombro. Puentes debieron ser apuntalados. Camiones especiales tuvieron que ser improvisados. La maquinaria avanzaba lentamente por la geografía nacional como una caravana que venía a cambiar la historia. Pero aquí residía la verdadera tensión, la gran apuesta que mantenía en vilo a los observadores internacionales y a los propios ingenieros de la naciente compañía. ¿Era verdaderamente factible instalar una industria pesada, tan sofisticada, en un país que carecía por completo de un ecosistema de proveedores auxiliares? Para fabricar un automóvil moderno no basta con tener una gran nave de ensamblaje. Se necesitan miles de piezas individuales: cristales, faros, cables, bujías, neumáticos, engranajes, tornillos con especificaciones milimétricas. Estados Unidos tenía a Detroit y un enjambre de fábricas satélites. Argentina, en cambio, tenía que crear todo ese tejido industrial desde la nada absoluta. Los críticos, la oposición política y la prensa internacional observaban con marcado escepticismo. Consideraban que la aventura de Kaiser en Sudamérica era un disparate logístico, una quimera impulsada por el fervor propagandístico más que por la viabilidad económica real. Había un temor palpable, casi una certeza entre los detractores, de que la monumental planta de Santa Isabel terminara siendo un cementerio de chatarra norteamericana, un elefante blanco en medio de la pampa, incapaz de producir un solo vehículo por la falta de componentes básicos. Sin embargo, el motor de la historia ya se había encendido. En medio de la desconfianza, las turbulencias políticas y los desafíos técnicos abrumadores, los cimientos de hormigón se asentaron profundamente en la tierra cordobesa. Ica no solo estaba construyendo paredes y techos, estaba forjando el nacimiento de una nueva identidad nacional. Estaban a punto de demostrarle al mundo que el extremo sur del continente podía diseñar, estampar y ensamblar su propio destino, sin saber todavía las brutales tormentas que los aguardaban en el horizonte. El 27 de abril de 1956, el escepticismo nacional se hizo añicos contra el frío metal de la realidad. Ese día, apenas 14 meses después de que se colocara la piedra fundamental en aquel páramo polvoriento de Santa Isabel, el primer Jeep Willys salió de la línea de montaje. No hubo fanfarrias exageradas, sino el silencio reverencial de cientos de obreros con mamelucos de grafa que observaban, conteniendo la respiración, cómo el motor de 4 cilindros cobraba vida. Cuando el vehículo avanzó por sus propios medios, estalló un aplauso ensordecedor que resonó en cada rincón de la enorme nave industrial. Ese Jeep verde no era simplemente un vehículo utilitario, era la prueba tangible de acero y caucho de que el monumental sueño de la industrialización pesada en la pampa argentina era posible.
A partir de ese instante histórico, la maquinaria de Industrias Kaiser Argentina pisó el acelerador a fondo y ya no miró hacia atrás. El ritmo de expansión que siguió en los meses y años posteriores fue, lisa y llanamente, demencial. Al rústico y confiable Jeep le siguió rápidamente la estanciera en 1957. Un vehículo familiar robusto, con un interior espacioso, ideal para los interminables y maltrechos caminos de tierra del interior del país. La estanciera no tardó en convertirse en el símbolo por excelencia de la familia argentina de clase media, la compañera inseparable de las vacaciones multitudinarias a Mar del Plata o a las sierras cordobesas. Pero Ica no quería limitarse a los vehículos utilitarios o de trabajo rústico. Querían demostrar que podían competir en las grandes ligas del confort y el lujo. Así nació el monumental Kaiser Caravela, el primer automóvil de pasajeros fabricado íntegramente en el país. Era un auténtico bote de estilo norteamericano, enorme, majestuoso, con tapizados de cuero, suspensiones mullidas y detalles cromados que brillaban cegadores bajo el sol. Ver un Caravela rodando por las elegantes avenidas de Buenos Aires o Córdoba era un símbolo de estatus absoluto, pero con un valor agregado inédito y embriagador. Llevaba el orgullo de estar hecho en casa, por manos argentinas. La línea de producción no paraba de arrojar novedades al mercado. El vaqueano para el trabajo duro en el campo, el elegante bergantín, que curiosamente utilizaba matrices del Alfa Romeo 1900, en un primer y tímido coqueteo con el diseño europeo. Ica estaba saturando el mercado, ofreciendo una opción para cada necesidad y cada bolsillo. El impacto en la sociedad argentina fue verdaderamente tectónico. Antes de la llegada de Ica, tener un auto era un privilegio casi aristocrático, reservado para la élite que podía pagar los altísimos costos de importación, o para aquellos dispuestos a soportar interminables listas de espera por un modelo extranjero. De repente, la pujante clase media nacional, los profesionales, los comerciantes exitosos, tenían a su alcance vehículos fabricados en su propia tierra. El eslogan de «Un producto argentino para los argentinos» dejó de ser una mera promesa política para convertirse en una realidad cotidiana. Las calles, antes dominadas por viejos modelos de preguerra, comenzaron a teñirse con los colores y las siluetas inconfundibles de la familia Kaiser. Simultáneamente, la provincia de Córdoba sufrió una mutación económica y social radical. De ser una provincia tradicional, conocida principalmente por su universidad centenaria y su legado jesuítico, pasó a ser apodada la Detroit Sudamericana. Alrededor del gigantesco predio de Santa Isabel, comenzó a orbitar una vibrante constelación de pequeñas y medianas empresas. Como Ica necesitaba imperiosamente proveedores de todo tipo de componentes para alcanzar las cuotas de nacionalización exigidas por el gobierno, cientos de emprendedores abrieron talleres metalúrgicos para fabricar desde matrices hasta burletes de goma, desde asientos hasta engranajes y faros. Miles de jóvenes abandonaron el trabajo rural para instalarse en los nuevos barrios obreros que florecían alrededor de la planta. Surgió una nueva clase trabajadora altamente especializada, con salarios muy por encima de la media, aguinaldo, beneficios sociales y un nivel de consumo que motorizó toda la economía regional. Hacia principios de la década de 1960, los números de Ica eran abrumadores e indiscutibles. La compañía había llegado a capturar casi el 30% del mercado automotor nacional. Era, sin lugar a dudas, la empresa privada más grande de la Argentina, un verdadero coloso industrial que facturaba cifras siderales y que empleaba a un ejército de miles de operarios, trabajando en 3 turnos ininterrumpidos. Las chimeneas humeaban de día y de noche. El rugido de la bestia industrial se escuchaba a kilómetros de distancia. Parecía que el ímpetu desarrollista y el músculo financiero norteamericano habían encontrado la alquimia perfecta. Sin embargo, detrás de los relucientes cromados y los récords históricos de ventas, en la penumbra de las oficinas contables, comenzaba a gestarse una tensión silenciosa, invisible y extremadamente peligrosa. Crecer a ese ritmo frenético tenía un costo oculto brutal. Construir un ecosistema industrial desde cero absoluto implicaba quemar efectivo a una velocidad alarmante. Ica no solo fabricaba autos, prácticamente financiaba a sus propios proveedores,
invertía fortunas en infraestructura básica que el Estado no proveía. Capacitaba mano de obra que partía desde la ignorancia total de los procesos industriales y absorbía los devastadores costos logísticos de un país sin una red de autopistas moderna. La rentabilidad real, vista con la lupa fría de los números, era mucho más frágil de lo que sugerían las tapas triunfalistas de las revistas. La empresa dependía, como un paciente conectado a un respirador, del constante flujo de capital, del envío de acero especial que aún no se producía localmente y de la transferencia de matrices amortizadas desde la matriz en Estados Unidos. Henry Kaiser enviaba los dólares necesarios para tapar los enormes baches financieros que generaba esta expansión desbocada en un contexto de incipiente inflación local. Era una paradoja trágica y una retroalimentación peligrosa. Para mantener viva la espectacular ilusión de la autonomía nacional, ICA necesitaba estar cada vez más atada, financiera y tecnológicamente, al cordón umbilical de su casa matriz en Norteamérica. El motor argentino estaba girando a sus máximas revoluciones, entregando un rendimiento espectacular en las calles y embriagando de orgullo a toda una nación. Pero bajo el capó, la temperatura estaba subiendo a niveles críticos. La bestia metálica estaba devorando mucho más combustible financiero del que podía generar por sí misma, y el más mínimo corte en ese suministro externo pondría en riesgo todo el engranaje. Nadie quería verlo. En las calles, la fiesta popular del hecho en Argentina continuaba a todo volumen, completamente ajena al hecho de que el gigante norteamericano que los sostenía comenzaba, de manera silenciosa, a tambalearse en su propia tierra. A mediados de la década de 1960, Industrias Kaiser Argentina lideraba cómodamente el mercado, pero en los pasillos de Santa Isabel había una ambición insatisfecha que quemaba por dentro. Sus vehículos, por más exitosos que fueran en ventas, seguían siendo adaptaciones de pesados y toscos diseños norteamericanos. El conductor argentino de la época, sin embargo, tenía un paladar automovilístico diferente. Admiraba la robustez yanqui, pero soñaba secretamente con la agilidad, el refinamiento y la agresividad deportiva de los autos europeos. ICA necesitaba imperiosamente un vehículo insignia, un modelo que no fuera una simple copia con un emblema diferente, sino una creación monumental con identidad propia. Necesitaban un mito fundacional. Así nació el proyecto más audaz de la historia automotriz nacional. La base mecánica elegida fue la del Rambler American, un auto estadounidense de líneas rectas, cuadradas y sin demasiada gracia. Pero aquí intervino el genio estratégico de la directiva de ICA y la invaluable influencia del más grande piloto de todos los tiempos, el mismísimo Juan Manuel Fangio. Gracias a sus conexiones personales en Europa, enviaron los planos y varios prototipos a Turín, Italia, directamente a los tableros de dibujo de la legendaria firma de diseño carrocería Pininfarina. El mandato era titánico pero claro: tomar la ruda musculatura norteamericana y vestirla con la elegancia agresiva y seductora del diseño italiano. Pininfarina esculpió la trompa de manera magistral, rediseñó el habitáculo y le otorgó unas líneas limpias y fluidas que disimulaban su verdadero volumen. Mientras el caparazón cobraba vida en Italia, en los talleres de Córdoba, un joven y brillante ingeniero de apenas 27 años, llamado Oreste Berta, tomó el viejo motor Tornado de 6 cilindros, originalmente concebido para pesados vehículos utilitarios, y lo desarmó por completo. Lo rediseñó exprimiendo hasta la última gota de potencia para convertirlo en un auténtico pura sangre de carreras. El 30 de noviembre de 1966, el misterio se reveló al mundo. En el Autódromo de Buenos Aires, ICA presentó oficialmente al Torino. No fue simplemente un lanzamiento comercial, fue un auténtico terremoto cultural. El Torino irrumpió en escena equipado con 3 imponentes carburadores Weber, un tablero de madera con relojes circulares al más puro estilo de un avión de combate, un volante de madera y rayos de aluminio perforados, y un rugido metálico profundo que erizaba la piel. Fue un amor a primera vista, pasional y absoluto para toda una nación. Rápidamente se convirtió en el objeto de deseo por excelencia, el símbolo de estatus definitivo para cualquier argentino que hubiera alcanzado el éxito. Desde empresarios consolidados hasta artistas bohemios,
y deportistas de élite, todos querían domar al toro. El impacto del Torino trascendió las vidrieras de las concesionarias. Demostró de inmediato que no era solo una obra de diseño exquisito, sino una máquina letal en las pistas. Dominó de manera aplastante y humillante las rudas, peligrosas y polvorientas competencias locales de turismo carretera, destrozando la hegemonía histórica que mantenían Ford y Chevrolet. El auto era, a todas luces, una obra maestra de la ingeniería sudamericana. Sin embargo, para los ambiciosos hombres de Ica, reinar en su propia tierra ya no era suficiente. El orgullo nacional, ahora inflado al máximo, exigía un escenario a la altura de su leyenda. Querían mirar a los ojos a los intocables gigantes europeos y demostrarles que un automóvil concebido en la pampa cordobesa podía vencerlos en su propio terreno. Ese deseo de grandeza absoluta los llevaría a la prueba más extrema, sádica y peligrosa del planeta. Agosto de 1969. Las frías montañas de Eifel, en Alemania Occidental, amanecían cubiertas por una niebla espesa y traicionera. Allí, enclavado entre los bosques, se encontraba el circuito más temible y respetado del mundo. Nürburgring, bautizado con terror reverencial como el Infierno Verde. El desafío al que se enfrentaban era inhumano. Se trataba de la Maratón de la Ruta, una carrera de resistencia extrema y salvaje que duraba 84 horas ininterrumpidas. Si un automóvil podía sobrevivir 3 días y medio girando a fondo, de día y de noche, en ese trazado de 22 kilómetros, plagado de curvas ciegas, rasantes mortales y desniveles brutales, se ganaba el respeto eterno de la industria mundial. Hasta allí llegó la delegación sudamericana, bautizada épicamente por la prensa como la Misión Argentina. Al frente de la expedición estaba, en calidad de director deportivo, Juan Manuel Fangio, y como jefe técnico y mago de los motores, Oreste Berta. Descargaron en los boxes 3 Torino 380W, inmaculados, pintados de color blanco con el capó negro mate para evitar reflejos, y la bandera celeste y blanca estampada en los laterales. Cuando los fogueados ingenieros y directores de equipo de Porsche, Lancia, BMW y Mazda vieron bajar de los camiones esos vehículos enormes, pesados y robustos, hubo sonrisas burlonas en la calle de boxes. Para los estirados ejecutivos europeos, esos autos parecían rústicos tanques de guerra, aparatosos y completamente fuera de lugar en un circuito diseñado para deportivos ágiles, livianos y de alta precisión. Pero la sonrisa de superioridad se les borró de la cara en el preciso instante en que la bandera a cuadros cayó. Contra todo pronóstico de la lógica automovilística, bajo una lluvia torrencial, niebla cerrada y condiciones climáticas brutales que rozaban lo macabro, los Torino comenzaron a devorar kilómetros a un ritmo constante y aterrador. Mientras los hipersofisticados vehículos europeos reventaban motores, cortaban bielas o se estrellaban contra los guardarraíles en la oscuridad absoluta, las máquinas argentinas resistían el castigo con una fiereza de hierro que dejó atónita a la prensa internacional. A más de 11.000 kilómetros de distancia, la República Argentina entera se paralizó. La vida cotidiana se detuvo. Millones de personas pasaron 3 noches consecutivas sin dormir, envueltas en frazadas junto a estufas, pegadas a las radios a transistores, escuchando las transmisiones llenas de estática que llegaban desde el otro lado del océano. Era mucho más que una carrera de autos. Era la validación de un país entero. Era sentir que, al menos por 84 horas, el postergado sur del mundo podía sentarse en la misma mesa que las superpotencias industriales y ganarles limpiamente. La hazaña rozó el milagro. El Torino número 3, conducido en turnos demoledores por Eduardo Copello, Óscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, conocido como Larry, lideró la competencia por más de 2 días completos. Giró más veces y cubrió más kilómetros que cualquier otro auto en la pista. Sin embargo, las frías, estrictas y burocráticas reglas de la penalización europea, un polémico descuento de múltiples vueltas por una reparación obligatoria del caño de escape, exigida para no exceder los límites de decibeles permitidos en la zona de boxes, lo relegaron oficialmente al 4.º lugar en la clasificación general.
Pero el veredicto del público, de la prensa mundial y de la historia ya estaba escrito. El Torino había sido el auto que más vueltas reales dio al circuito más difícil de la Tierra. La victoria moral fue absoluta, total y arrolladora. Cuando la delegación regresó a Buenos Aires, fueron recibidos por multitudes que lloraban desconsoladamente en las calles, lanzando flores al paso de los vehículos, como si fuesen un ejército de héroes que regresaba victorioso de la Guerra de la Independencia. Ica había tocado el cielo con las manos. El Torino era ahora una leyenda consagrada internacionalmente, un hito tecnológico que ningún otro país latinoamericano había logrado jamás, ni lograría en el futuro. Pero las leyendas, a menudo, esconden verdades financieras aterradoras bajo su manto de gloria. Mientras las calles de Córdoba y Buenos Aires se llenaban de papelitos picados y los diarios agotaban ediciones especiales con pósters a todo color del Torino número 3, en los silenciosos despachos cerrados de Santa Isabel se libraba una batalla desesperada y sombría. La gloria eterna de Nürburgring había sido el clímax absoluto, la demostración empírica del talento argentino, pero también el canto del cisne de la independencia de Ica. Fabricar el Torino, un vehículo de tan altas prestaciones, de complejidad técnica abrumadora y calidad superlativa, en un mercado cerrado y relativamente pequeño, utilizando componentes en su gran mayoría nacionales y fabricados casi a mano, era un lujo que devoraba implacablemente los márgenes de ganancia. Era en términos económicos como vender un traje a medida de altísima costura europea en una tienda de ropa masiva de precios populares. La misión argentina, con su fastuoso despliegue logístico, había costado una verdadera fortuna, un dinero que la empresa, en estricto rigor contable, ya no poseía. Detrás del humo blanco de los festejos y el olor a champán, los números financieros de Ica estaban teñidos de un rojo profundo, constante y sumamente alarmante. Lo que era infinitamente peor, el gran protector y financista de toda esta monumental aventura, la casa matriz de Chrysler Motors en Estados Unidos, estaba colapsando catastróficamente bajo el peso de sus propios fracasos en el competitivo mercado norteamericano, y ya no podía enviar ni un solo dólar para sostener el sueño cordobés. La perfección mecánica del Torino, ese nivel de excelencia obsesiva y romántica que había llevado a la Argentina a la cima del mundo, se había convertido paradójicamente en una maldición financiera indomable. Mientras los ejecutivos y los ingenieros brindaban emocionados por la gloria obtenida en Europa, en las sombras frías de los balances contables, unos observadores muy particulares tomaban nota rigurosa de cada centavo que se perdía en la ilusión de la grandeza. Eran los ejecutivos de Renault, que ya habían puesto un pie en la empresa años atrás y observaban, con la fría paciencia de un cirujano experimentado, cómo el coloso argentino se desangraba lentamente en medio de su propio festejo, esperando el momento exacto para dar el golpe de gracia. El eco de los motores en el asfalto de Nürburgring aún resonaba como un himno de victoria en el orgullo nacional, pero en las frías y herméticas oficinas de contabilidad de Santa Isabel, los números cantaban una lúgubre marcha fúnebre. Industrias Kaiser Argentina era un gigante deslumbrante, pero con pies de barro. La épica del Torino había demostrado que la fábrica cordobesa podía alcanzar la excelencia mundial en ingeniería, pero también había desnudado una verdad comercial aterradora. Fabricar vehículos de lujo y alta complejidad técnica para un mercado interno cerrado y golpeado por ciclos recurrentes de inflación era financieramente insostenible. El verdadero problema, sin embargo, no estaba en Córdoba, sino a más de 8.000 kilómetros de distancia. Henry J. Kaiser, el visionario industrial que había fundado este imperio sudamericano, estaba perdiendo su propia guerra de supervivencia en su tierra natal. En Estados Unidos, Kaiser Motors había colapsado de manera espectacular, incapaz de resistir el embate comercial aplastante de los tres grandes de Detroit: Ford, General Motors y Chrysler. Sus fábricas norteamericanas cerraban o eran desmanteladas, y la matriz se transformaba en Kaiser Industries, abandonando paulatinamente el negocio de los automóviles de pasajeros. El grifo inagotable de dólares y matrices, que había alimentado la vertiginosa expansión de Ica durante sus primeros años,
se cortó de forma abrupta y definitiva. De repente, la filial argentina se encontró huérfana en el fin del mundo. Ica era un monstruo industrial que requería un flujo constante de capital para mantener operativas sus inmensas líneas de producción y pagar los salarios de sus miles de empleados. Además, el mercado automotor argentino estaba mutando rápidamente. La clase media, acorralada por la pérdida de poder adquisitivo, ya no podía permitirse los enormes Kaiser Carabela o las devoradoras estancieras impulsadas por grandes motores de 6 cilindros. El país necesitaba urgentemente un vehículo pequeño, ágil, de bajo consumo de combustible y, sobre todo, accesible. Ica no tenía el dinero ni el tiempo para desarrollar un auto así desde cero. Necesitaban un salvavidas tecnológico y financiero inmediato. La mirada de la desesperación cruzó el Océano Atlántico y se posó en Europa. Fue entonces cuando la Régie Nationale de Susin Renault, la gigantesca corporación estatal francesa, vio la oportunidad perfecta para infiltrarse en el codiciado y protegido mercado sudamericano. En un principio, la llegada de los franceses fue presentada al público y a los trabajadores como una alianza estratégica inofensiva. A fines de la década de 1950 y consolidándose a lo largo de los 60, Ica y Renault firmaron acuerdos de licencia. Renault aportaría el capital necesario, las matrices y el know-how para fabricar en Córdoba el modesto Renault Dauphine, un automóvil pequeño, económico y de motor trasero. Para la dirigencia de Ica, esto era simplemente un parche necesario, una forma de mantener las líneas de montaje ocupadas y generar flujo de caja, mientras ellos seguían concentrados en sus amados proyectos de alta cilindrada. Pero lo que ingresó por los portones de Santa Isabel no fue solo un auto nuevo, fue un verdadero caballo de Troya corporativo. A partir de la llegada del Dauphine, comenzó un choque de culturas corporativas brutal y silencioso en los pasillos de la fábrica, un choque que definiría el principio del fin para la esencia original de Ica. De un lado estaban los ingenieros norteamericanos y los técnicos argentinos, forjados en la cultura automotriz de la abundancia. Creían en los motores enormes, la tracción trasera, las carrocerías pesadas de chapa gruesa y el diseño concebido para la fuerza bruta. Del otro lado, desembarcaron los ingenieros y contadores franceses de Renault, hombres pragmáticos, burocráticos, formados en la Europa de posguerra, cuya obsesión absoluta era el ahorro milimétrico de material, la tracción delantera, la eficiencia aerodinámica y la reducción extrema de los costos de producción. Ver un diminuto Renault Dauphine avanzando por la misma línea de montaje donde se ensamblaban las gigantescas camionetas Gladiator o los rugientes Torino era una metáfora visual del conflicto. Eran dos mundos incompatibles obligados a convivir bajo el mismo techo. Al principio, los ejecutivos originales de Ica miraban a los enviados franceses con cierta displicencia, considerándolos meros socios minoritarios que venían a fabricar autitos de juguete. Pero la realidad económica impuso su dictadura. Mientras los costosos proyectos de estirpe norteamericana y argentina devoraban los márgenes de ganancia, los modelos económicos de Renault comenzaron a venderse por miles, sosteniendo silenciosamente la estructura financiera de toda la compañía. Con cada inyección de capital que Renault realizaba para salvar a Ica de sus asfixiantes cuellos de botella financieros, los franceses exigían, a cambio, un precio muy específico: acciones y control. Lentamente, como una hiedra que trepa por un roble majestuoso hasta asfixiarlo, los ejecutivos enviados desde París comenzaron a ocupar puestos clave en el directorio y en la administración de Santa Isabel. Empezaron a auditar procesos, a cuestionar los altos costos de piezas nacionales, a imponer sus estrictos manuales de procedimiento y a recortar los presupuestos de los proyectos de desarrollo propio. La grieta estructural ya estaba abierta. Industrias Kaiser Argentina seguía luciendo invencible hacia el exterior, ostentando el título de la automotriz más grande de Sudamérica. Sin embargo, en la mesa de decisiones, el alma de la compañía estaba siendo parcelada y vendida al mejor postor. Los padres fundadores norteamericanos se batían en retirada y los ingenieros argentinos, embriagados por el éxito del Torino,
no advirtieron que la verdadera batalla por la supervivencia de la empresa no se libraba en las pistas de carreras de Europa, sino en los fríos e implacables libros contables manejados por hombres de traje que hablaban francés. El terreno estaba minado, y justo cuando la tensión interna por el control de la compañía llegaba a su punto de ebullición, el país entero que los albergaba estaba a punto de estallar en llamas, arrastrando a la fábrica de Santa Isabel al centro mismo del infierno. Hacia principios de 1969, la tensión dentro de la planta de Santa Isabel ya no era exclusivamente un asunto de balances contables en rojo o de choques culturales entre ingenieros norteamericanos y contadores franceses. El aire mismo en las gigantescas naves de ensamblaje se había vuelto espeso, irrespirable, cargado de una furia silenciosa que latía al ritmo ensordecedor de las prensas metálicas. La crisis que estaba a punto de devorar a Industrias Kaiser Argentina no venía únicamente de los despachos de París, sino de las calles mismas de un país que estaba a punto de estallar en pedazos. Argentina se encontraba bajo el yugo de una dictadura militar de corte autoritario encabezada por el general Juan Carlos Onganía. Bajo la promesa de restaurar el orden y modernizar la economía, el gobierno de facto había implementado un plan económico brutal y asfixiante. Las paritarias, las negociaciones colectivas de salarios, habían sido suspendidas indefinidamente y los sueldos estaban congelados por decreto. Mientras tanto, la inflación, ese cáncer endémico de la economía argentina, continuaba devorando el poder adquisitivo de los trabajadores mes tras mes. Los obreros de Ica no eran trabajadores comunes. Se consideraban, con justa razón, la aristocracia de la clase obrera argentina. Eran técnicos especializados, torneros de precisión, mecánicos de primera línea que habían sido entrenados para fabricar el vehículo más sofisticado del país. Estaban acostumbrados a un nivel de vida digno, a poder comprarse una casa, a soñar con enviar a sus hijos a la universidad. Sin embargo, la política económica de la dictadura los estaba empujando rápidamente hacia la pobreza. La chispa que finalmente encendió el polvorín no fue un despido masivo, sino una provocación legal. El gobierno y los empresarios decidieron derogar la ley del sábado inglés en Córdoba, una conquista histórica que establecía que las horas trabajadas el sábado por la tarde debían pagarse doble. Para los operarios de Santa Isabel, esto fue tomado como un insulto imperdonable, un robo directo a sus bolsillos y a su dignidad. Las asambleas sindicales, lideradas por el poderoso gremio de los mecánicos, ESMATA, comenzaron a multiplicarse en la clandestinidad y en los comedores de la planta. El ruido de las herramientas cayendo al suelo a modo de protesta espontánea empezó a interrumpir el flujo de la producción. La camaradería y el orgullo que los había unido durante la épica construcción del Torino se transformaron rápidamente en una organización de resistencia sindical feroz. La fábrica, que había sido concebida como el templo supremo de la producción y el símbolo del progreso sin conflictos, que pregonaba el desarrollismo, mutó de forma drástica. Las líneas de montaje, otrora ejemplos de eficiencia y precisión, se convirtieron en trincheras ideológicas. Las conversaciones entre los obreros ya no giraban en torno a la carburación de un motor o al ajuste de una válvula, sino sobre huelgas, represión policial y la necesidad inminente de tomar las calles para defender sus derechos. La caldera social había alcanzado su presión máxima. Solo faltaba que alguien abriera la válvula para que el infierno se desatara. El 29 de mayo de 1969, a media mañana, las imponentes sirenas de Santa Isabel no sonaron para anunciar un simple cambio de turno o un descanso. Sonaron como un auténtico cuerno de guerra. Ese día, miles de operarios de Ica, enfundados en sus pesados mamelucos de grafa manchados de aceite, apagaron las máquinas, dejaron las herramientas sobre los bancos de trabajo y abandonaron masivamente las líneas de ensamblaje. La gigantesca bestia de metal se detuvo por completo. El silencio dentro de la planta fue sepulcral, pero el estruendo afuera estaba a punto de cambiar la historia argentina para siempre. Formando una columna compacta de miles de hombres, los mecánicos de Ica marcharon desde las afueras de la ciudad hacia el centro de Córdoba. Allí se unieron a los estudiantes universitarios, a los trabajadores de la empresa provincial de energía y a los obreros de otras fábricas metalúrgicas. Lo que había comenzado como una huelga general en protesta por medidas económicas
se transformó en pocas horas en una insurrección popular a gran escala. Un levantamiento urbano que pasaría a la historia bajo el nombre de El Cordobazo. La ciudad se convirtió en una zona de guerra. Los trabajadores de Ica, utilizando sus conocimientos técnicos, lideraron la construcción de barricadas inexpugnables con vehículos volcados, postes de luz y neumáticos incendiados. Durante 2 días, Córdoba estuvo literalmente tomada por el pueblo. El humo negro de las hogueras oscurecía el cielo, el olor acre de los gases lacrimógenos impregnaba cada rincón y el eco de los disparos resonaba entre los edificios coloniales. La dictadura, aterrada por la magnitud del alzamiento, tuvo que movilizar al ejército con tanques y tropas de combate para recuperar el control de la ciudad a sangre y fuego. Hubo muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, entre ellos numerosos delegados y operarios de la planta de Santa Isabel. Cuando el humo finalmente se disipó y el toque de queda permitió a los sobrevivientes regresar a la fábrica, nada volvió a ser igual. Las líneas de producción intentaron reactivarse, pero el alma del lugar estaba rota. El ausentismo, las huelgas de brazos caídos y el sabotaje pasivo se volvieron moneda corriente. La productividad se desplomó a niveles catastróficos, generando pérdidas millonarias día tras día. Pero el daño más profundo y letal del Cordobazo no se midió en autos no fabricados, sino en el terror paralizante que infundió en las altas esferas corporativas. Desde sus oficinas insonorizadas en París, los ejecutivos de la matriz de Renault miraron las fotografías de la ciudad en llamas con absoluto espanto. Para ellos, acostumbrados a la previsibilidad y al orden de los mercados europeos, las imágenes de sus propios operarios liderando revueltas populares y enfrentándose al ejército eran la materialización de su peor pesadilla financiera. El romanticismo de la gran empresa sudamericana independiente se evaporó en un instante ante los ojos de los inversores franceses. Santa Isabel ya no era vista como un polo de desarrollo orgulloso, sino como un foco de inestabilidad radical, un riesgo político inaceptable que amenazaba con devorar sus capitales. La conclusión en los despachos europeos fue fría, unánime y lapidaria. No se podía confiar en la gerencia local para manejar semejante caos. El Cordobazo había sido la expresión máxima del poder obrero, pero paradójicamente le entregó en bandeja de plata a Renault la excusa perfecta que tanto estaban esperando. Había llegado el momento de dejar las sutilezas de lado, desplazar definitivamente a los fundadores originales, extirpar el control argentino y someter a la fábrica rebelde bajo el puño de hierro de la administración francesa. La verdadera ocupación estaba a punto de comenzar, no con tanques militares, sino con auditorías, despidos y balances de poder. El humo negro de las barricadas del Cordobazo finalmente se disipó. Las calles fueron limpiadas y los obreros regresaron a sus puestos bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en el interior de la planta de Santa Isabel, el verdadero golpe de Estado no se estaba dando con gases lacrimógenos ni fusiles, sino con chequeras, acciones al portador y actas de directorio redactadas en un impecable francés. La toma de control por parte de la corporación Renault no fue un asalto violento y repentino. Fue una invasión gélida, metódica y silenciosa, un juego de ajedrez corporativo magistral que se venía gestando desde hacía años y que ahora, aprovechando la debilidad extrema del rival, ejecutaba su jaque mate. Para entender esta captura, hay que mirar el tablero completo. Mientras Industrias Kaiser Argentina se desangraba financieramente financiando la épica del Torino y lidiando con la inestabilidad política crónica del país, la matriz estadounidense de Henry Kaiser ya había tirado la toalla. Los norteamericanos querían salir del negocio automotriz a toda costa y necesitaban un comprador para sus acciones. Renault, que había ingresado tímidamente en 1959 como un simple socio minoritario para ensamblar el pequeño Dauphin, vio la oportunidad de devorarse a la automotriz más grande de Sudamérica por una fracción de su valor real. Con la paciencia implacable de un prestamista, los emisarios de París comenzaron a inyectar el capital que Ica necesitaba desesperadamente para no quebrar. Pero cada dólar francés que entraba a las arcas en Córdoba venía con una condición innegociable: más asientos en la mesa directiva y más control sobre el paquete accionario.
para 1967, la balanza de poder ya se había inclinado de manera irreversible. Renault adquirió la participación mayoritaria y dictó su primera sentencia simbólica. La empresa fue rebautizada oficialmente como ICA Renault. A simple vista, en las calles, la adición del nombre francés parecía apenas un detalle comercial, una alianza estratégica más. Pero puertas adentro de Santa Isabel fue un terremoto psicológico. El histórico logo de Kaiser, que representaba el sueño de la industrialización pesada e independiente, comenzó a ser reemplazado lentamente por el rombo europeo. Los gerentes estadounidenses, otrora los reyes absolutos del polo industrial cordobés, fueron haciendo las valijas uno a uno, regresando a un Detroit que ya tampoco los reconocía. En su lugar, los despachos alfombrados comenzaron a llenarse de ejecutivos enviados directamente desde la sede central en Boulogne-Billancourt. Estos nuevos directores no compartían el romanticismo ni la pasión de los fundadores. Eran tecnócratas, contadores y auditores formados en la rigurosidad de la Europa de posguerra. No les importaba la gloria en Nürburgring ni el orgullo de fabricar un motor nacional si eso significaba perder un centavo en el balance trimestral. Venían con un mandato claro, frío y letal: terminar con el caos financiero, auditar cada tornillo que se compraba, disciplinar a un sindicato rebelde y transformar ese gigante sudamericano indisciplinado en una filial dócil, predecible y sobre todo rentable. La trampa se había cerrado. Con el control financiero y administrativo asegurado, la nueva cúpula directiva francesa pasó a la segunda fase de su plan maestro: la aniquilación sistemática de la identidad nacional de la fábrica. La transición de ICA a Renault no iba a limitarse a los membretes de las facturas, iba a extirpar el alma misma del departamento de ingeniería. Durante su era dorada, Santa Isabel había sido un hervidero de creatividad técnica. Los ingenieros y mecánicos argentinos, liderados por mentes brillantes que se habían atrevido a desafiar al mundo, diseñaban soluciones propias, modificaban motores pesados para darles prestaciones deportivas y soñaban con las próximas generaciones de vehículos pensados exclusivamente para la geografía y el temperamento sudamericano. Era una fábrica con capacidad de pensamiento autónomo. Bajo la nueva administración de ICA Renault, esa autonomía fue declarada ineficiente y, por lo tanto, fue sentenciada a muerte. Las órdenes que llegaban desde París eran irrevocables. Ya no habría más presupuestos millonarios para proyectos de diseño independiente. La época de experimentar con pesados motores de 6 cilindros, carburadores de alta competencia y líneas de diseño propias había terminado abruptamente. Los tableros de dibujo en Córdoba, donde alguna vez se trazaron las agresivas curvas del Torino, fueron vaciados. A partir de ese momento, la función de la planta de Santa Isabel quedaba reducida a una sola directiva: ensamblar los modelos que ya venían diseñados, probados y enlatados desde Francia. El símbolo definitivo de esta nueva era fue la introducción masiva de vehículos europeos de tracción delantera, concebidos bajo la filosofía del ahorro y la funcionalidad estricta. Modelos como el Renault 4 y, fundamentalmente en 1971, el arrollador éxito del Renault 12 inundaron las líneas de montaje. Desde el punto de vista comercial, los franceses tenían absoluta razón. El Renault 12 era el auto perfecto para la Argentina de los años 70. Era económico, confiable, familiar y extremadamente rentable de producir. Se vendió por cientos de miles y salvó a la empresa de la bancarrota. Pero para los viejos operarios de ICA, aquellos pioneros que habían ensamblado el imponente Kaiser Carabela o que habían llorado de emoción escuchando por radio las hazañas de Nürburgring, la producción de estos autos estandarizados tenía un sabor a derrota profunda. Caminar por la línea de montaje ya no despertaba aquel orgullo de estar creando algo único en el mundo. Ahora, simplemente estaban apretando tuercas y uniendo piezas de un rompecabezas que había sido pensado por otros a un océano de distancia. Los ingenieros argentinos más veteranos, aquellos que no pudieron soportar ver cómo su capacidad creativa era reemplazada por estrictos manuales de procedimiento traducidos del francés, comenzaron a renunciar silenciosamente, perdiéndose en el anonimato de talleres privados o emigrando hacia otras industrias.
Las matrices de los modelos puramente norteamericanos fueron desguazadas o vendidas como chatarra. El desmantelamiento de la herencia de ICA fue un proceso quirúrgico, sin disparar un solo tiro, ejecutado a través de recortes de presupuesto y decisiones de portafolio. La gran ironía de esta historia es que los franceses no destruyeron la fábrica. Al contrario, la hicieron más productiva y longeva que nunca. Pero en el proceso de salvar los cimientos de hormigón de Santa Isabel, le arrancaron el corazón. El gigante argentino había sido domesticado y solo era cuestión de tiempo para que el nombre original recibiera su último y definitivo golpe de gracia. El año 1975 quedaría grabado a fuego en la memoria de la República Argentina como uno de los periodos más oscuros, violentos y caóticos de su historia económica moderna. El país, envuelto en una espiral de violencia política sin precedentes, con guerrillas urbanas, represión paraestatal y un gobierno civil al borde del colapso institucional absoluto, estaba a punto de sufrir un shock financiero que destruiría los cimientos mismos de su industria nacional. Ese colapso fue bautizado popularmente con un nombre que aún hoy genera escalofríos: el infame Rodrigazo. En junio de ese año, el Ministerio de Economía anunció, de un día para otro, una devaluación brutal de la moneda que superaba el 160%, un aumento desmesurado de las tarifas públicas de hasta un 100% y de los combustibles en un 180%. Todo ello combinado con un congelamiento virtual de los salarios. La inflación se disparó a niveles estratosféricos, pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores en cuestión de horas y paralizando por completo el mercado interno. Para la planta de Santa Isabel, que ya venía operando bajo una inmensa presión financiera, con márgenes de ganancia cada vez más estrechos y conflictos sindicales intermitentes que ralentizaban las líneas de montaje, el Rodrigazo fue el equivalente a un misil directo a su línea de flotación. Los costos de producción en moneda local se multiplicaron de manera absurda, las deudas contraídas se volvieron impagables y las ventas de automóviles se desplomaron estrepitosamente. Nadie en la Argentina de 1975 tenía la capacidad financiera ni el coraje para comprar un vehículo nuevo en medio de semejante apocalipsis económico y social. Fue precisamente en medio de esta tormenta perfecta, de este caos paralizante, donde la corporación Renault ejecutó su movimiento final, su estocada maestra, calculada con la precisión de un cirujano. Hasta ese momento, la empresa operaba bajo el nombre de transición ICA Renault, manteniendo todavía una pequeña y casi simbólica participación accionaria de inversores locales y un hilo de conexión nominal con su pasado glorioso e independiente. Pero los ejecutivos franceses, con sus manuales de crisis sobre la mesa, argumentaron con una lógica contable irrefutable que la filial necesitaba una inyección de capital masiva y urgente para no ir a la quiebra absoluta tras el colapso del Rodrigazo. Era una inyección de dólares que los socios minoritarios argentinos, devastados por la crisis nacional, jamás podrían igualar ni sostener. La chequera europea se abrió por última vez en París, pero esta vez no lo hizo para financiar un nuevo y audaz proyecto automotriz, ni para expandir la planta. Se abrió pura y exclusivamente para comprar, a precio de remate, el último y frágil porcentaje de soberanía que le quedaba a la fábrica cordobesa. La transacción fue gélida, burocrática y completamente silenciosa, llevada a cabo en los herméticos salones de los directorios, mientras el país entero ardía en huelgas generales y manifestaciones callejeras. Con un simple intercambio de firmas en pesados documentos legales, la Régie Nationale des Usines Renault pasó a controlar casi el 100% del paquete accionario de la compañía. La conquista corporativa, iniciada casi 2 décadas atrás, con la inocente excusa de fabricar un auto pequeño, estaba finalmente consumada. Ya no había socios locales a quienes rendir cuentas. Ya no había alianzas estratégicas que negociar. Santa Isabel era ahora, a todos los efectos prácticos y legales, un territorio soberano de la corporación francesa, incrustado en el corazón de la pampa cordobesa. Una vez asegurado el control financiero y accionario total, llegó el momento de aplicar la política de tierra arrasada sobre la identidad corporativa de la empresa,
Para los franceses, no podía quedar ningún vestigio de autonomía, ningún símbolo que recordara a los operarios que alguna vez fueron parte de una entidad independiente y todopoderosa. El 30 de diciembre de 1975, en vísperas de Año Nuevo y con un país sumido en el caos absoluto, se emitió la directiva final, cruda y sin apelación, desde la sede central en Boulogne-Billancourt. El acrónimo ICA debía ser erradicado definitivamente de toda documentación oficial, de cada vehículo que saliera de la línea y de cada edificio del complejo industrial. A partir de ese momento, la compañía pasaría a llamarse, única y exclusivamente, Renault Argentina Sociedad Anónima. Ese último día hábil del año se vivió en el interior de Santa Isabela, no con el bullicio de los festejos habituales de cierre de ciclo, ni con brindis de fin de año, sino con la atmósfera pesada, solemne y asfixiante de un funeral. Los operarios más veteranos, aquellos hombres de pelo cano que 20 años atrás, siendo jóvenes llenos de esperanza, habían descargado las inmensas cajas de madera provenientes de Estados Unidos. Los que habían forjado con sus propias manos el primer Jeep Willys, los que habían llorado de orgullo frente a las radios escuchando la proeza del Torino en el infierno verde de Nürburgring, fueron obligados por las circunstancias de la historia a ser testigos mudos de la ejecución de su propia identidad. El momento más desgarrador y simbólico de aquella jornada se produjo en la fachada principal de la monumental fábrica. Una cuadrilla de mantenimiento, equipada con grúas y arneses, recibió la orden estricta de desmontar el histórico y gigantesco cartel de Industrias Kaiser Argentina, que había coronado y custodiado el predio durante más de 2 décadas. Mientras los pernos oxidados cedían ante las herramientas y las pesadas letras de metal eran bajadas lentamente hacia el asfalto, cientos de trabajadores en sus horarios de descanso se congregaron en los patios exteriores para observar el proceso en un silencio abrumador. No hubo protestas violentas, ni huelgas espontáneas, ni gritos de rebelión. Solo existía la resignación absoluta de quienes sabían íntimamente que estaban presenciando el final irreversible de una era. Algunos mecánicos veteranos, hombres curtidos por décadas de trabajo pesado y manos manchadas de aceite, no pudieron evitar que las lágrimas surcaran la grasa de sus rostros. Las imponentes letras metálicas de ICA, que alguna vez fueron el símbolo máximo de la independencia industrial, de la destreza técnica y del orgullo de toda Sudamérica, fueron apiladas sin contemplaciones ni respeto histórico en un rincón oscuro del inmenso patio de chatarra, esperando ser fundidas como metal de descarte. Simultáneamente, en las líneas de ensamblaje y en las oficinas administrativas, la purga visual fue implacable. Se retiraron de inmediato los últimos emblemas que combinaban los logos de ambas marcas. Todo el material de papelería, los históricos uniformes de grafa azul que llevaban bordado el logo original en el pecho, los antiguos planos de diseño y hasta los viejos manuales de procedimiento, elaborados por ingenieros argentinos, fueron incinerados, archivados en sótanos húmedos o tirados a la basura. De la noche a la mañana, todo fue reemplazado por el brillante, aséptico y estandarizado rombo amarillo de Renault. No hubo ceremonias de despedida, no hubo discursos de agradecimiento de la nueva gerencia para aquellos pioneros que habían levantado ese inmenso imperio desde la tierra viva y el polvo. El toro había sido sacrificado en el frío altar de la globalización corporativa y sus restos fueron barridos meticulosamente para no ofender la vista de los nuevos dueños. Cuando las potentes sirenas de la fábrica sonaron a las 5 de la tarde, marcando el fin del turno de aquel histórico 30 de diciembre, la empresa automotriz argentina más grande e influyente de todos los tiempos ya no existía. Los trabajadores habían entrado por la mañana siendo los orgullosos empleados de ICA y salieron por la tarde convertidos, para siempre, en simples números de legajo dentro del engranaje de una multinacional extranjera. La mañana del 2 de enero de 1976, el sol abrasador del verano cordobés iluminó la inmensa fachada de hormigón de Santa Isabel. Las pesadas puertas metálicas se abrieron a las 5:30 de la madrugada. Los molinetes giraron y miles de operarios ingresaron en silencio,
para cumplir su primer turno del año. Las sirenas sonaron con la misma puntualidad de siempre. Las enormes prensas estampadoras comenzaron a golpear la chapa con un estruendo rítmico y la línea de ensamblaje volvió a moverse. A simple vista, para un observador casual, nada había cambiado. La fábrica seguía viva, produciendo automóviles a un ritmo frenético. Sin embargo, en el interior del inmenso predio, la atmósfera era radicalmente distinta. El corazón de la bestia seguía latiendo, pero le habían extirpado el alma. Santa Isabel ya no era el buque insignia indomable de la industrialización sudamericana. Se había convertido, de manera irrevocable, en un simple engranaje periférico dentro de la colosal maquinaria global de la Régie Nationale de Saucine-Renault. La transición de un imperio con ambiciones propias y delirios de grandeza a una sucursal obediente fue un proceso que destruyó la psique colectiva de los trabajadores. Bajo la nueva administración francesa absoluta, la eficiencia contable se convirtió en la única religión permitida. Los nuevos gerentes, enviados directamente desde París con maletines de cuero y manuales de procedimiento inflexibles, recorrieron las naves industriales auditando cada proceso, cada tornillo, cada segundo de descanso. El famoso ingenio mecánico argentino, esa capacidad de improvisación y mejora constante que había permitido crear joyas automotrices de la nada o adaptar inmensos motores norteamericanos a la topografía local, fue prohibido de cuajo. La creatividad de los operarios ya no era un activo valorado, era considerada un riesgo inaceptable, una desviación grosera de la norma estandarizada. El mandato corporativo era frío, directo y desolador. París diseña, Córdoba ensambla. Los miles de trabajadores dejaron de verse a sí mismos como los pioneros de una industria nacional pujante para convertirse en simples peones de una cadena de montaje transnacional. Su labor diaria se redujo a acatar instrucciones precisas traducidas al español, apretando exactamente las tuercas que un ingeniero, en un escritorio a 10.000 kilómetros de distancia, había decidido que debían apretarse. El orgullo de acariciar la chapa de un auto recién terminado y decir, esto lo creamos nosotros, se diluyó en la amarga resignación de saber que solo estaban armando un costoso rompecabezas extranjero. Para colmo de males, el entorno político del país se desmoronó hacia un abismo de terror. Apenas unos meses después de que Renault consumara la toma de control total, el 24 de marzo de 1976, un brutal golpe de Estado militar sumió a la República Argentina en su noche más oscura y sangrienta. Bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la represión estatal e ilegal se desató con furia sobre los sindicatos y las comisiones internas de las fábricas. En Santa Isabel, como en todos los grandes polos industriales del país, la histórica resistencia obrera fue aplastada por la fuerza de las armas. El combativo sindicato de mecánicos, que durante el mítico Cordobazo había demostrado tener el poder de paralizar al país, fue silenciado a base de terror y desapariciones. En este nuevo y macabro escenario de paz de los cementerios, la corporación extranjera encontró el terreno allanado y sin oposición para aplicar sus planes de reestructuración radical, sin enfrentar huelgas ni asambleas. Desde el punto de vista estrictamente financiero y comercial, hay que reconocer que la toma de control por parte de Renault fue un éxito rotundo. Los franceses transformaron a Santa Isabel en una formidable e implacable máquina de imprimir dinero. La introducción y consolidación de modelos como el legendario Renault 2 y más tarde el Renault 18 demostraron ser decisiones comerciales magistrales. Eran autos perfectamente calibrados para el castigado bolsillo de la clase media argentina sobreviviente. Nobles, rústicos, económicos y fáciles de reparar. La planta trabajaba a destajo, batiendo récords históricos de producción y monopolizando las calles del país. Pero este apabullante éxito comercial escondía una tragedia estructural letal para el país. Las monumentales ganancias que generaba la planta ya no se reinvertían en el desarrollo tecnológico de la Argentina, ni en financiar proyectos de ingeniería local, como sí ocurría en la época romántica de Henry Kaiser. Los millones de dólares de rentabilidad fluían directamente hacia las cuentas bancarias de la casa matriz en Francia, financiando el desarrollo de nueva tecnología en Europa.
Argentina había retrocedido en su sueño desarrollista. Seguía teniendo una fábrica gigante, pero ahora solo prestaba su mano de obra barata y su mercado cautivo para engordar los balances de una multinacional. El otrora brillante departamento de ingeniería local fue desmantelado de manera sistemática. Los ingenieros veteranos, aquellos talentos que aún recordaban con lágrimas en los ojos las noches en vela rediseñando motores para desafiar a Porsche y Lancia en Nürburgring, fueron relegados a tareas menores y humillantes, como adaptar suspensiones para los baches locales o traducir aburridos catálogos de repuestos. Decenas de ellos no soportaron la indignidad profesional y renunciaron llevándose consigo un capital humano invaluable que la industria nacional perdió para siempre. La humillación final, el símbolo definitivo de la rendición, fue el destino del Torino. El auto que encarnaba la identidad misma de Ica, el talento nacional y el orgullo de un pueblo, siguió produciéndose por inercia unos años más, pero como un huérfano triste deambulando en su propia casa. Los directivos de Renault no lo cancelaron de inmediato porque seguía siendo rentable, pero lo sometieron a un proceso de asimilación doloroso. Le arrancaron el mítico escudo del toro rampante de la parrilla frontal y del volante, reemplazándolo por el frío y estandarizado rombo corporativo de Renault. Ver a un Torino, la máxima creación de la Pampa Argentina, llevando incrustado el emblema de la corporación francesa que había fagocitado a sus creadores, era la metáfora visual perfecta de la derrota absoluta. Era un trofeo de guerra exhibido impúdicamente en cada concesionaria del país. Santa Isabel, el antiguo gigante de la llanura, seguía allí de pie, inmensa, ruidosa y ferozmente productiva. Pero el sueño de acero independiente que la había fundado estaba muerto, enterrado para siempre bajo toneladas de burocracia extranjera. En diciembre de 1981, un acontecimiento silencioso marcó el punto final definitivo de la epopeya original. En la imponente planta de Santa Isabel, el último Torino bajó de la línea de montaje. No hubo discursos de despedida, ni homenajes oficiales, ni multitudes llorando de emoción en las calles como cuando la heroica misión argentina regresó triunfante de Europa 12 años antes. Aquel último ejemplar, un modelo ZX pintado de un tono sobrio y llevando incrustado en su frente el estandarizado rombo de Renault, fue despachado casi con indiferencia. Su salida abrió espacio definitivo en la cadena de producción para la consolidación del moderno y masivo Renault 18. Con esa última unidad que cruzaba los portones de la fábrica, no solo moría un modelo de automóvil, se cerraba para siempre el capítulo más audaz, arrogante y romántico de la industria metalmecánica argentina. El Torino pasó de ser el objeto de deseo absoluto de la clase acomodada a convertirse en una reliquia melancólica de un país que dejó de existir. Con el correr de las décadas, miles de aquellos portentosos vehículos que alguna vez dominaron las rutas y humillaron a las marcas europeas de prestigio, terminaron abandonados a su suerte. Hoy en día es posible encontrar sus esqueletos oxidados descansando bajo lonas percudidas en viejos galpones del interior del país o arrumbados en talleres de barrio con la pintura descascarada, tapados de polvo y con los motores mudos. Para los nostálgicos y los fierreros argentinos, esas carrocerías corroídas por el implacable paso del tiempo no son simple chatarra, son auténticas cicatrices de acero. Son fantasmas tangibles que le recuerdan constantemente a la nación lo que alguna vez tuvo entre sus manos y dejó escurrir para siempre. La audacia inigualable de mirar de igual a igual a las superpotencias del primer mundo. Pero la caída de Industrias Kaiser Argentina encierra una lección económica mucho más profunda, oscura y brutal que la simple nostalgia por un auto clásico. Es la autopsia perfecta del colapso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, que intentó aplicar América Latina a mediados del siglo XX. La historia de Ica nos enseña, con una crueldad contable irrefutable, que no se puede construir un imperio industrial independiente e indestructible, basándose en capitales prestados, matrices extranjeras recicladas y un mercado interno minúsculo que sobrevive artificialmente gracias al proteccionismo del Estado. Durante las décadas de los 50 y 60, Argentina vivió un espejismo embriagador.
Al ver salir cientos de miles de vehículos de las entrañas de Santa Isabel, el país entero se convenció a sí mismo de que había alcanzado la verdadera soberanía industrial. Pero esa independencia era, en el fondo, una ilusión óptica transitoria. El talento brillante de los ingenieros cordobeses y la fuerza física innegable de los obreros eran genuinos y excepcionales. Pero el capital de riesgo fundamental, las patentes de diseño iniciales y las decisiones estructurales que mantenían viva la empresa siempre dependieron del exterior. Cuando la matriz original en Estados Unidos colapsó bajo el peso de Detroit y cuando el volátil Estado argentino se quedó sin recursos fiscales para seguir subsidiando el ecosistema, el coloso quedó completamente desprotegido en medio de la llanura pampeana. Renault no destruyó a ICA por pura maldad corporativa o perversión europea. Simplemente aprovechó con frialdad las debilidades fatales de un modelo económico nacional que era intrínsecamente insostenible desde su concepción. Los franceses se limitaron a recoger las piezas desperdigadas de un experimento desarrollista fallido y las rearmaron bajo sus propias y estrictas reglas globales de rentabilidad. Hoy el monumental predio de hormigón de Santa Isabel sigue de pie y firme en las afueras de la ciudad de Córdoba. Sigue siendo, innegablemente, una de las fábricas automotrices más importantes, modernas y vitales de toda Sudamérica. De sus inmensos portones continúan saliendo miles de vehículos cada año, brindando sustento económico directo a incontables familias y manteniendo viva la histórica tradición metalmecánica de la provincia. La fábrica, como estructura física y comercial, sobrevivió, se adaptó a los golpes de la historia y triunfó en el despiadado y vertiginoso mundo globalizado. Sin embargo, el visitante que camina hoy por esas naves industriales impolutas percibe que algo intangible e irreemplazable se ha perdido. El ruido ensordecedor de las prensas estampadoras es el mismo. El olor a aceite y metal caliente impregna el aire de la misma manera, pero el alma es radicalmente distinta. La planta es ahora un eslabón eficiente, aséptico y disciplinado dentro de una inmensa cadena corporativa internacional. Un nodo productivo que ejecuta a la perfección y sin cuestionamientos las órdenes dictadas desde otra geografía. Aquel espíritu rebelde, salvaje y profundamente argentino que llevó a un grupo de visionarios a fundar una fábrica en el medio del polvo y a un grupo de ingenieros a diseñar un motor en la pampa para ir a desafiar a los intocables en el infierno verde de Nürburgring, ya no habita allí. Fue barrido por las auditorías de eficiencia, archivado por la globalización y sepultado bajo el peso inexorable de la historia. La gran fábrica sigue viva, rugiendo todos los días bajo el sol abrasador de Córdoba. Pero su voz, aquella que alguna vez cantó el himno de la independencia industrial sudamericana, hace mucho tiempo que fue obligada a aprender a hablar en otro idioma. La historia de Industrias Kaiser Argentina no es solo la crónica de una fábrica de automóviles que cambió de dueño. Es el reflejo exacto y doloroso de una tragedia latinoamericana que se repite de generación en generación. La ilusión de la soberanía industrial construida sobre cimientos de barro y capital prestado. Durante 2 décadas los argentinos soñamos despiertos. Creímos fervientemente que el talento puro, la pasión desbordante y el sudor de miles de obreros metalúrgicos cordobeses serían armadura suficiente para torcerle el brazo a la despiadada lógica del mercado global. Y por un instante fugaz y brillante, con el rugido del Torino resonando en las montañas de Alemania, el mundo entero pareció creer en nuestro sueño. Pero la economía real no entiende de romanticismos. No le importan las banderas, ni el orgullo nacional, ni las lágrimas impotentes de un mecánico veterano que ve caer el cartel de la empresa que ayudó a construir con sus propias manos. La globalización corporativa es una maquinaria perfecta, fría e implacable, diseñada expresamente para devorar la ineficiencia romántica y estandarizar el mundo. Los franceses de Renault no destruyeron a ICA por malicia o por un perverso plan colonial. Simplemente ejecutaron las inevitables leyes de la gravedad financiera que tarde o temprano terminan aplastando a los imperios aislados. Lo que perdimos aquel 30 de diciembre de 1975 no fue una simple línea de ensamblaje.
Lo que murió esa calurosa tarde fue la audacia genuina de intentar ser dueños absolutos de nuestro propio destino tecnológico. Hoy, los autos que salen por los portones de Santa Isabel son infinitamente mejores, más eficientes y más seguros de lo que jamás soñó Henry Kaiser. Pero ya no tienen acento cordobés. Ya no llevan en sus entrañas la rebeldía indomable de un país que quería comerse el mundo. Son, lisa y llanamente, productos perfectos sin patria. El eco del gran motor nacional se apaga lentamente, dejando tras de sí una pregunta incómoda que aún resuena en las naves vacías de nuestra memoria industrial. ¿Es verdaderamente posible soñar a lo grande cuando dependemos de la chequera de otros? Si este viaje por el ascenso y la caída de nuestro mayor símbolo automotriz te hizo reflexionar sobre los sueños que dejamos en el camino, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguna vez volveremos a tener un proyecto industrial verdaderamente nuestro? ¿O el sueño del Torino es una ilusión que debemos abandonar para siempre? Déjanos tu comentario, súmate al debate y acompáñanos en nuestro próximo documental.